Desde Canadá en español, llega la información que te conecta con tu comunidad. Esto es RCE Noticias, actualidad, análisis y los hechos más relevantes en un solo lugar. Muy buenas, comunidad hispana de Canadá. Soy Paula Pinzón y hoy es jueves 19 de marzo, Día de San José. Un saludo muy especial para todos los Josés, Pepes y Josefinas de nuestra comunidad. ¡Feliz día! Y ahora sí, vamos con las noticias. Arrancamos. Autoridades canadienses frustraron un presunto plan coordinado entre dos adolescentes para atacar escuelas. Un operativo que evitó una tragedia y que vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre seguridad escolar y salud mental juvenil en el país. Vamos con el informe. Autoridades en Canadá detuvieron a dos adolescentes, una joven de 15 años en Bridgewater y un chico de 14 en Manitoba, por presuntamente planear ataques violentos en sus escuelas secundarias, en un caso que ha generado preocupación a nivel nacional. La investigación se activó gracias a una alerta internacional emitida por Interpol y el FBI, que detectaron conversaciones en línea donde ambos hablaban de ejecutar ataques contra sus respectivos centros educativos. Según la policía, el plan incluía ingresar a las escuelas y atacar a varios estudiantes, aunque se encontraba en fase de planificación y no era inminente. Durante el operativo en Nueva Escocia, las autoridades encontraron en la vivienda del adolescente mapas de la escuela, planes escritos a mano, armas de imitación y material con símbolos de odio, lo que refuerza la gravedad del caso. En Manitoba, el joven fue detenido dentro de un autobús escolar. No portaba armas, pero sus dispositivos electrónicos fueron incautados para análisis. Las autoridades confirmaron que ambos se comunicaban únicamente por internet y no se conocían en persona. La adolescente enfrenta cargos de conspiración para cometer asesinato y amenazas, mientras que el menor enfrenta cargos por proferir amenazas, con posibilidad de que se sumen más acusaciones. En respuesta, las escuelas involucradas han activado protocolos de apoyo psicológico para estudiantes y personal, mientras la Real Policía Montada de Canadá continúa la investigación. Las autoridades destacaron que la intervención oportuna evitó una posible tragedia, en un caso que vuelve a poner sobre la mesa los riesgos de radicalización y planificación de violencia a través de plataformas digitales. Alberta propone restringir la eutanasia únicamente a pacientes con enfermedad terminal, limitando el alcance de la muerte asistida médicamente, una medida que reabre uno de los debates éticos más profundos de la sociedad canadiense. Continuamos. El gobierno de Alberta, encabezado por la premier Danielle Smith, presentó el proyecto de ley 18, una iniciativa que busca limitar significativamente el acceso a la asistencia médica para morir, conocida como MAID. La propuesta establece que solo podrán acceder a este procedimiento las personas cuya muerte natural sea razonablemente previsible en un plazo de 1 año, lo que representa un regreso a los criterios originales aplicados en Canadá antes de la ampliación federal de 2021. Smith defendió la medida señalando que la eutanasia debe ser una opción compasiva reservada para pacientes con enfermedades terminales y cuestionó las reglas actuales que permiten el acceso a personas con condiciones graves no terminales. El proyecto también introduce varias restricciones. Entre ellas, se mantiene la prohibición para menores de edad, se excluye la enfermedad mental como única condición y se impediría que médicos deriven pacientes a otras provincias para acceder al procedimiento. Además, se contemplan sanciones profesionales para quienes incumplan las normas, junto con nuevas reglas que prohíben a los médicos sugerir la eutanasia si el paciente no lo menciona primero, y restringen su promoción en hospitales o centros de salud. Según datos oficiales, más de 1.200 personas accedieron a este procedimiento en Alberta durante 2025, una cifra que ha aumentado considerablemente desde la expansión federal. El gobierno provincial asegura que la medida busca proteger a las personas más vulnerables, pero organizaciones que defienden el derecho a una muerte digna advierten que podría tratarse de un retroceso en derechos y autonomía personal. El proyecto de ley se encuentra en su primera etapa legislativa y deberá ser debatido en la Asamblea antes de una posible aprobación, en medio de un debate que podría tener repercusiones en todo el país. Una cifra histórica y preocupante. Canadá registró su primera caída anual de población desde la Confederación en 1867, un dato que refleja el impacto de las nuevas restricciones migratorias y que genera alarma entre economistas y demógrafos. Vamos con los detalles.
La población de Canadá disminuyó en 2025, marcando la primera vez desde la Confederación que el país registra un descenso neto anual de residentes, según datos recientes de Estadísticas Canadá. De acuerdo con la estimación más reciente, el país contaba con poco más de 41.4 millones de habitantes al 1 de enero de 2026, lo que representa una caída del 0.2%, es decir, unas 102,000 personas menos en comparación con el año anterior. El informe señala que, aunque hubo un crecimiento moderado durante la primera mitad de 2025, este no logró compensar la fuerte disminución registrada en los últimos 6 meses del año. Según la agencia federal, el principal factor detrás de esta caída fue la reducción en el número de residentes no permanentes, que incluyen trabajadores extranjeros, estudiantes internacionales y solicitantes de asilo. Tras alcanzar un máximo en octubre de 2024, este grupo comenzó a descender de forma sostenida hasta inicios de 2026, reflejando cambios en la política migratoria del país. Durante más de un siglo, Canadá había mantenido un crecimiento poblacional constante, por lo que este descenso marca un hecho sin precedentes en la historia moderna del país. Sin embargo, Estadísticas Canadá advirtió que estos datos son preliminares y podrían ajustarse en los próximos meses, a medida que se incorporen registros más completos, lo que podría incluso modificar la tendencia observada. La caída coincide con una estrategia del gobierno federal impulsada anteriormente por Justin Trudeau y continuada bajo el primer ministro Mark Carney para reducir tanto la inmigración permanente como el número de residentes temporales. Entre las medidas, se contempla limitar la llegada de residentes permanentes a 380,000 por año y reducir significativamente el número de residentes temporales en los próximos años. Analistas señalan que estos cambios buscan aliviar presiones sobre la vivienda y los servicios, pero también podrían tener efectos en el crecimiento económico y el mercado laboral del país en el corto y mediano plazo. ¿Eres estudiante de periodismo y te fascinan los reportajes de terreno? ¿Sueñas con visitar París y aprender con periodistas de Radio France Internacional? El premio Reportaje RFI en Español llega a su 12ª edición. Una oportunidad única para vivir una experiencia profesional en la Ciudad Luz. El premio Reportaje es un concurso para ganar una pasantía con todo pago en nuestra redacción parisina. Pueden participar estudiantes de periodismo de entre 18 y 30 años que sean hispanohablantes. Tienes hasta el 3 de mayo para enviarnos tu reportaje radial y todos los requisitos están en nuestro sitio rfimundo.com. Bon chance y nos vemos en París. Y hablando de datos que invitan a la reflexión, Canadá cayó al puesto 25 en el ranking mundial de felicidad. Vamos con el informe. El uso excesivo de redes sociales está afectando de forma significativa el bienestar de los jóvenes, especialmente de las adolescentes, según el Informe Mundial de la Felicidad 2026, publicado por el Centro de Investigación sobre el Bienestar de la Universidad de Oxford. El estudio revela que en países angloparlantes como Canadá, así como en Europa Occidental, la satisfacción con la vida entre menores de 25 años ha disminuido notablemente en la última década y señala como uno de los principales factores el tiempo prolongado en redes sociales. De acuerdo con los investigadores, los jóvenes que pasan más de 5 horas al día en estas plataformas reportan niveles más bajos de bienestar, mientras que quienes las utilizan menos de 1 hora diaria presentan mejores resultados, incluso por encima de quienes no las usan. El informe advierte que el impacto es particularmente preocupante entre adolescentes, debido a la exposición constante a contenidos que fomentan la comparación social, especialmente en plataformas dominadas por algoritmos e influencers. En cuanto al ranking global, Finlandia se mantiene como el país más feliz del mundo por 9º año consecutivo, seguido por otras naciones nórdicas como Dinamarca, Islandia y Suecia. Por su parte, Canadá cayó al puesto 25, su peor posición histórica, quedando fuera del top 20 por primera vez, mientras que Estados Unidos se ubicó en el lugar 23. Uno de los datos más llamativos es el ascenso de Costa Rica, que subió al 4º lugar gracias, según el informe, a la fortaleza de sus vínculos sociales y familiares. El estudio, basado en encuestas a unas 100,000 personas en más de 140 países, concluye que el bienestar no depende únicamente de factores económicos, sino también de la calidad de las relaciones sociales y el equilibrio en el uso de la tecnología.
Los autores advierten que ante estos resultados es necesario replantear el papel de las redes sociales en la vida de los jóvenes y fomentar un uso más saludable que priorice la interacción real sobre el consumo pasivo de contenidos. Mientras tanto, Finlandia encabeza la lista por 8º año consecutivo y Costa Rica se posiciona en un sorprendente 4º lugar, siendo el único país latinoamericano en el top 5. Algo están haciendo bien los ticos. Continuamos. Finlandia encabeza el Índice Mundial de Felicidad por 9º año consecutivo. El informe anual respaldado por Naciones Unidas y difundido el jueves destaca además que Costa Rica alcanza por primera vez el 4º puesto, la mejor colocación histórica para un país latinoamericano en el índice. El resto de los puestos principales del ranking lo ocupan también países nórdicos: Islandia, Dinamarca, Suecia y Noruega. Costa Rica es el único de América Latina entre los 10 primeros. Le siguen México en el puesto número 12, Belice en el 27, Uruguay en el 31, Brasil en el 32, El Salvador en el 37 y Panamá en el 39. El índice de felicidad, basado en un promedio de 3 años, considera 6 factores: el Producto Interno Bruto per cápita, la expectativa de vida saludable, el apoyo social, la libertad para tomar decisiones de vida, la generosidad y la percepción de corrupción. Primero, la sociedad finlandesa funciona. En segundo lugar, es segura y podemos confiar los unos en los otros. Y en tercer lugar, y esto probablemente no sea lo más importante desde un punto de vista empírico, las diferencias entre las personas no son tan grandes. Creo que Finlandia es el país más feliz del mundo porque tenemos un sistema educativo de alta calidad y una base sólida para construir un tipo de futuro diferente. Aquí hay un montón de oportunidades y estamos cerca de Europa, lo que nos brinda influencias realmente muy positivas. Entre los 147 países incluidos, el nivel más bajo de satisfacción de vida apareció en Afganistán. El informe destaca la forma compleja en que las redes sociales afectan el bienestar. Entre los factores de impacto están el tiempo dedicado a las redes, el tipo de plataforma, cómo se utiliza, así como elementos demográficos tales como género y condición socioeconómica. El reporte destaca que la satisfacción de vida es más alta cuando el uso de redes sociales es más bajo. En América Latina, chilenos y peruanos encaran divididos las nuevas barreras fronterizas, impulsadas por el presidente electo de Chile, José Antonio Kast. Un debate sobre migración y soberanía que divide a dos sociedades con lazos históricos muy profundos. Vamos al informe. En el desierto del norte de Chile, las zanjas construidas por el nuevo gobierno del ultraderechista José Antonio Kast para cerrar el paso a la migración irregular divide a chilenos y peruanos a ambos lados de esta frontera de intenso flujo terrestre. El plan escudo fronterizo de Kast, que asumió la presidencia hace una semana, contempla la construcción de barreras físicas en cerca de 500 kilómetros en las regiones norteñas de Arica, Tarapacá y Antofagasta, en sus límites con Perú y Bolivia, según el gobierno. Frenar la inmigración irregular fue una de las principales promesas de campaña de Kast, que asocia a los indocumentados con un incremento de la delincuencia. En Chile, de 20 millones de habitantes, hay unos 337.000 migrantes sin papeles, la mayoría venezolanos que llegaron por esas fronteras. No, está bien porque la delincuencia en Chile es muy alta. Y, por ejemplo, ahora yo vine de turista a Tacna, a Perú, y no se ven inmigrantes, todo muy limpio, ordenado, mucha seguridad, totalmente diferente con lo que es Chile. A pesar del aumento de la delincuencia, Chile sigue siendo uno de los países más seguros de Latinoamérica. La tasa de homicidios en 2025 fue de 5,4 por cada 100.000 habitantes, una de las más bajas en la región. Así como algunos están a favor de la creación de las zanjas en la frontera con Perú, otros la consideran una medida muy drástica. Y siento yo que una zanja no soluciona de base el problema de inmigración, no solamente de peruanos, colombianos, venezolanos, sino cómo solucionar un problema con una zanja y cuánta contingente o personal se va a requerir para asegurar que esa franja no sea permeable. Está bien que el señor tenga sus ideas, correcto,
Las ideas se respetan, pero yo pienso que ahora el Perú también tiene que pronunciarse, porque son normas diplomáticas que hay. En la frontera de Chile y Perú, el comercio bilateral es una de las actividades centrales. Muchos peruanos se trasladan a Arica para trabajar y comercializar productos, mientras que numerosos chilenos cruzan hacia la ciudad peruana de Tacna para realizar compras o acceder a servicios médicos a menor costo. Algunos comerciantes peruanos temen la posibilidad de que otras medidas más rígidas afecten ese intercambio fluido y piden un poco más de flexibilidad al nuevo gobierno chileno. Pero por los comerciantes, ¿qué fue? Nos cerraron por completo, o sea, no vamos a tener pase. A eso me voy yo, ¿no? ¿Qué fue? No tenemos ese apoyo, ¿no? Por ellos, ¿no? Porque en sí, esa mercadería que sale para el lado chileno, a ellos les corresponde darnos a nosotros, pero ahora nos cierra todo. Además de la zanja, el gobierno de Kast anunció que ampliará el contingente militar en las fronteras y mejorará sus tecnologías de vigilancia con drones, cámaras, sensores y equipamiento especializado. Los ingresos irregulares, sin embargo, muestran una disminución sostenida desde 2021, según el Servicio Nacional de Migraciones. En 2025 se registró una caída del 10,2% respecto al año previo. Y cerramos con una nota que mezcla deporte y geopolítica. Irán anunció que boicoteará a Estados Unidos en todos los frentes, pero hará una excepción con el Mundial de Fútbol 2026. Vamos al informe. Irán boicoteará a Estados Unidos, pero no a la Copa del Mundo de Fútbol. Eso dijo el miércoles el presidente de la Federación iraní, en un video publicado por la agencia de prensa Fars. Irán debe jugar los partidos de la fase de grupos en Estados Unidos, pero la Federación iraní asegura que ha entablado conversaciones con la FIFA sobre la posibilidad de reubicar sus partidos fuera de ese país. El máximo organismo del fútbol mundial ha mantenido hasta ahora que el calendario del torneo no se modificará. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo el martes que su país está preparado para albergar los partidos de la primera fase de Irán si fuera necesario, debido al conflicto en Medio Oriente. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, afirmó inicialmente que el mandatario estadounidense Donald Trump había dado garantías de que la selección iraní seguiría siendo bienvenida. No obstante, Trump desató una ola de críticas hace una semana al declarar que la selección de Irán no debería viajar al torneo por su propia vida y seguridad. Teherán respondió que nadie puede excluir a la selección nacional de Irán del Mundial. El embajador iraní en México denunció el lunes la falta de cooperación del gobierno de Estados Unidos en la expedición de visados y la prestación de apoyo logístico a la delegación iraní de cara al torneo. Y cerramos esta edición del jueves. Gracias por acompañarnos un día más y por su confianza. Saludos muy especiales hoy para Liliana Mora en Brampton, para José Antonio Vargas, que hoy celebra su santo en Ottawa, y para Romana Delgado Ríos desde Kamloops, Columbia Británica. Gracias de todo corazón. La pregunta del día: ¿qué creen que hace falta en Canadá para volver a subir en el ranking de felicidad? ¿Y qué opinan de la primera caída de población en la historia del país? Sus voces hacen este programa posible. Suscríbanse en YouTube y activen la campanita para no perderse ninguna edición. Cuídense mucho, feliz día de San José, bendiciones y hasta mañana. Suscríbete, dale like y comparte, porque la información no se detiene y nosotros tampoco. Esto fue RCE Noticias. Mantente informado todos los días con las noticias más relevantes de Canadá y del mundo hispanohablante. Sigue conectado a nuestra programación y no te pierdas las próximas emisiones. Aquí, en Canadá en Español. Hasta la próxima. En la noche oscura veo una luz, guía mis pasos sin pedir perdón. Sigo adelante sin mirar atrás, sueños que vuelan buscan libertad. El viento sopla, mi mente despierta, las dudas quedan atrás en la puerta. Siento adelante, volante sin mirar atrás, sueños que vuelan buscan libertad. El viento sopla.
sopla, mi mente despierta. Las dudas quedan atrás en la puerta. Siento el ritmo late sin cesar. Mi corazón nunca va a parar. Cumple tus sueños sin vacilación. No hay tropiezo grande en tu misión. El camino es largo pero hay que avanzar. Lo imposible aún se hace realidad. Girada vida en esta dirección. Ritmo sincero con pura pasión. Latidos fuertes que no van a parar. Sueños infinitos vamos a bailar. El futuro brilla sin limitación, encendiendo estrellas con cada canción. Voces se encuentran en un solo mar. Historias nacen listas para soñar. Oh, cumple tus sueños sin vacilación. No hay tropiezo grande en tu misión. El camino es largo pero hay que avanzar. Lo imposible hoy se hace realidad. Realidad. A realidad. A realidad. Completo sopla, mi mente despierta. Las dudas quedan atrás en la puerta. Siento el ritmo late sin cesar. Mi corazón nunca va a parar. Hoy se hace realidad. De tus sueños sin vacilación. No hay tropiezo grande en tu misión. El camino es largo pero hay que avanzar. Lo imposible hoy se hace realidad. A realidad. A realidad. A realidad. A realidad. Cumple tus sueños sin vacilación. No hay tropiezo grande en tu misión. El camino es largo pero hay que avanzar. Lo imposible hoy se hace realidad.